Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 7 de abril de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden también es envío solo para clientes de Correval y Trading. Podrán verlo en su versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @CorrevalETR para mayor información. Veamos entonces qué pasó la semana pasada, donde acciones internacionales retrocedieron el viernes presionadas por tecnológicas en medio de presión por valoración de activos tras rally de años anteriores. Recuerden que el tema de la semana pasada era la pelea entre los buenos datos económicos y los múltiplos relativamente altos para algunas compañías en los Estados Unidos, así que esto ha venido presionando un poco al mercado ante señales de desaceleración en ritmo de crecimiento, sobre todo en lo que es países como China, la segunda economía más grande del mundo. Y acciones locales presentaron toma de utilidad luego de rally de semanas anteriores presionadas por retroceso en índices del mundo. Ayer, ya el viernes, ya aparecieron vendedores en nuestro mercado, abriendo la posibilidad para una leve toma de utilidad dentro de tendencia alcista. Ya miraremos en gráficas hacia dónde va ese escenario. Datos del día viernes, Estados Unidos crea 192.000 empleos en marzo, el mercado esperaba una creación de 206.000 empleos, la tasa de desempleo se mantiene en 6.7, básicamente porque la gente vuelve a la fuerza laboral, así que a medida que la tasa de desempleo se mantenga en esos niveles, pues simplemente continuaremos con el retiro del estímulo solo ante una mejora considerable del empleo y un aumento del IPC, estaríamos teniendo una presión bajista adicional en el mercado, básicamente por el posible aumento en tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Así que por ahora los datos económicos siguen siendo sólidos y se mantiene la política de retiro del estímulo sin cambios ante una estabilidad en tasa de desempleo. Recordemos que la próxima decisión será el 30 de abril. Así que para el cierre de mes tendremos noticias importantes como temas de dividendos de Ecopetrol y la decisión de tasas de la Reserva Federal. La próxima semana estaríamos conociendo el IPC de los Estados Unidos, que nos permitiría tener un panorama mucho más claro de qué podría estar pasando con la política monetaria de la Reserva Federal, que por ahora el IPC no es un problema en esta economía, básicamente se mantiene por debajo de la meta que espera la Reserva Federal, la entidad monetaria. El VIX se repunta durante la última jornada, ascenso de 13 a 14, no obstante, 16-17 seguirá siendo nuestro nivel importante para determinar la profundidad de la corrección. A medida que si vemos el VIX subir durante la semana, simplemente estaremos viendo que hay una posibilidad de corrección, pero pasar de 16 a 17 quiere decir que la corrección es mucho más profunda y podría haber incluso un cambio de tendencia. Estaremos muy atentos durante la semana a este indicador para tratar de divisar si vamos a tener simplemente un una corrección o la posibilidad de cambio de tendencia. En cuanto a mercados asiáticos, acciones de la región retrocedieron en línea con corrección en mercados de Estados Unidos y temores de desaceleración global, temores que también confirman el índice de indicadores líderes en Japón para febrero, que se desacelera de 113.1 puntos a 108.5%, perdón, no son puntos sino porcentaje. Y Europa también en línea con corrección, bastante correlación en los mercados en el mundo. Tenemos entonces descenso en medio de correlación que son generados por esa desaceleración, temores de desaceleración global. La producción industrial en Alemania baja a ritmo de crecimiento de 0.7% a 0.4% en febrero, aunque supera la expectativa del mercado. El mercado ya había descontado esa posible desaceleración. Y tenemos algo de presión bajista en el precio del crudo, que estaba por encima de los 101, vuelve a los niveles de 100, porque posiblemente Libia esté entrando de nuevo. La producción de Libia, que había bajado de más de 1 millón de barriles a 250.000 barriles, podría incrementarse y estaría teniendo vía libre para aumentar para aumentar las exportaciones, por lo que aumentaría un poco la oferta en el mundo y disminuiría la presión alcista. No quiere decir que el petróleo se vaya a desplomar por este factor, pero sí limita un poco los avances ante un crecimiento de la demanda mundial. Y pues seguiremos atentos a lo que sería China en el mundo. Noticia importante para el mercado local, el IPC. El IPC local presentó repunte, entonces subió 0.39 para el mes de marzo, sube de 2.2 a 2.5, 2.51 para ser exactos. Hay aumento entonces en el IPC. Este aumento igual está por debajo de la meta del Banco de la República de 3% y se mantiene dentro del rango del 2 y el 4. Pero lo interesante aquí es la tendencia. Ha venido constante, subiendo durante los primeros 3 meses del año. Así que si la tendencia continúa, pues por ahora lo más probable es que no hayan cambios en la tasa de referencia en el mercado local, pero si empieza a incrementarse de forma constante para los próximos meses, estaríamos pensando que para el segundo semestre existiría la posibilidad de aumento en tasas. Así que tendremos que seguir haciendo seguimiento a la inflación, que continúa con tendencia alcista, presionada en este caso por alimentos y vivienda, que son los que más ponderan junto con transporte. Así que la mayoría de ítems estuvieron subiendo durante el mes de marzo.
y ese aumento entonces genera la posibilidad de mantener tasas estables y estaremos hablando entonces o seguiremos haciendo el seguimiento a este IPC para determinar si podemos tener ascenso en tasa de referencia o no por parte del Banco de la República por ahora. Entonces tenemos algo de ascenso en IPC. Esto podría impactar de forma negativa a empresas de consumo y financieras. Así que el panorama internacional y si le sumamos este IPC, pues el escenario más probable sigue siendo una corrección del mercado después del rally previo. Escasos fundamentales durante la semana, 3 de la tarde tendremos crédito de consumidor de los Estados Unidos. Mañana será una jornada docente de fundamentales económicos. El miércoles las minutas de la Reserva Federal y el viernes sentimiento del consumidor de Estados Unidos. Es una semana donde Estados Unidos tiene pocas noticias económicas, pero sí tendremos decisión de tasas del Reino Unido. Tendremos IPC de China, importante el IPC de China para evaluar si hay demanda o no. Recordemos que contrario a lo que está pasando en Colombia, en China el IPC está disminuyendo por la desaceleración económica que está viviendo ese país. Así que estaremos también atentos el jueves con la publicación del IPC de China. Así que en términos generales, mercados internacionales siguen bajo presión de vendedores en medio de toma de utilidad ante temores por menor ritmo de crecimiento global. El mercado local registra también esa presencia de vendedores que aparecieron el viernes en toma de utilidad ante un escenario posible de corrección tras rally previo. Atentos entonces, estaremos a las zonas de soporte. Veamos qué nos dicen entonces las gráficas frente a este particular. Rompemos el 16.500, que era el soporte importante en el índice Dow Jones. La pérdida del 16.500 quiere decir que mientras estemos por debajo de ese nivel, aún podemos volver a 16.200, 16.000 como las zonas de soporte más importantes para el índice Dow Jones. Presión bajista después de doji y vela fuerte, prácticamente casi envolvente, así que agregamos algo de presión bajista para las próximas jornadas en el índice Dow Jones. En cuanto al IPSA, también corrigiendo 300, 300, 150, vamos a ver qué pasa en esa zona, vamos a ver si logra mantenerse sobre los promedios móviles, también algo de presencia de vendedores, vamos a ver si logra aguantarse por encima de los promedios para continuar con el sesgo alcista o volveríamos a presión bajista. El índice general de la Bolsa de Valores de Lima con resistencia en 14.500, si logra superarla puede llegar hasta los 15, si no lo logra superar volveríamos a niveles de 13.500 ya que mantiene todavía tendencia bajista y no logra superar los promedios móviles de 20 y 40 periodos. En cuanto al dólar, está llegando a la zona de soporte importante, la zona de los 50-60, donde continúan luchando compradores y vendedores en esa zona, rompiendo un poco los 50 también el día viernes, alcanzando un low del 1840. Así que estamos en la zona de soporte. Vamos a ver si logra aguantar. Y con el IPC, pues la presión seguirá siendo bajista. ¿Qué puede estar detrás de ese movimiento tan fuerte? Aparte del rebote técnico de las acciones, también viene todo el tema de pago de dividendos de Ecopetrol, que por lo general genera ese reintegro. No sé cuándo va a terminar, pero puede ser que estemos alejados un poco del panorama internacional o de la correlación en cuanto al dólar. Igual estamos llegando a una zona de soporte importante, una zona de congestión entre el 50 y el 40, perdón, que es la zona de soporte, corregimos desde 60, 50 mil. 850, 1840, la zona de soporte para el dólar. En cuanto al WTI, continúa entonces dentro de la zona de 102 a 99, 97. Vamos a colocar esos niveles. Vamos a dejarlo con un comportamiento lateral de 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Si se empieza a perfilar un escenario de mayor desaceleración, podría presionar los 99. Ruptura de 99 quiere decir que el mercado estaría más preocupado por el crecimiento económico y podríamos volver a una tendencia bajista. Podemos estar usando el petróleo WTI como un escenario para evaluar el temor sobre crecimiento global. Si rompemos los 99 es que el mercado está un poco más nervioso sobre ese panorama. Mientras tanto el 102 sigue siendo la zona de resistencia. Vamos con el índice Colcap entonces. Vamos con nuestro mercado. Vamos con el índice Colcap. En el índice Colcap tenemos 1720, no lo pudo pasar, ese era un nivel de resistencia importante durante la semana pasada, ya aparecieron vendedores, está presionando los 700 a la baja. Así que importante, mientras esté por debajo de los 720 existe posibilidad de corrección. Aquí hay dos formas de asimilar esto, podemos hacer un retroceso de Fibonacci de todo el rally anterior y encontrar niveles 630 y 600 como niveles importantes, incluso 580. Que coinciden con toda la zona de promedios móviles. La zona de soporte importante está en 630, 580 por retroceso de Fibonacci y promedios móviles también por línea de tendencia. Será entonces una zona importante de soporte. Estaremos evaluando, hay presión de vendedores, aunque la tendencia es alcista en todos los plazos. Recuerden que la tendencia es alcista tanto por promedios 20, 40, incluso estamos por encima del promedio móvil de 200, que se perfila también como una zona de soporte importante. Así si logra aguantar alguno de esos niveles podemos volver a tener presión alcista. Recordemos que podría ser tomado esto como la segunda onda de Elliott, faltaría el tercer movimiento. No obstante, existe una pequeña pausa en la mitad del camino
lo que abre la posibilidad de que tengamos de pronto una trampa de toros y una corrección más fuerte. Así que está un poco confuso ese escenario de corrección, o sea, saber exactamente dónde va a terminar, pero pues haremos seguimiento día a día a ver cuándo aparecen los compradores, si logran aguantar los promedios móviles de 220 y 40 y volver a ser alcista. Incluso puede existir la ruptura del 720 y avanzar de una vez a 750, pero no se hace un escenario probable bajo los datos de IPC y panorama local. Así que importante escenario de corrección, estaremos atentos a ver dónde buscar las zonas de soporte, cuándo aparecen compradores, así que lo miraremos día a día en comité. Banco Bogotá, después de tocar los 72, aparecen también vendedores. La tendencia sigue siendo alcista, ahora el soporte es 70, posible oscilación 70-72 para este activo que tiene ese típico comportamiento como escenario probable, entonces un lateral. BBC, tras llegar a los 23, aparecen algo de vendedores. Si no supera pronto los 23, hay posibilidad de corrección hacia los niveles de 22 y 21.6, como pullback de ruptura de tendencia. Si logra aguantar el 21.6, podríamos avanzar hacia el 24. Bueno, la palabra correcta es throwback. Vamos entonces a 21.60, 22 como zonas de soporte. Ruptura de esos niveles podría generar algo más de presión bajista hacia los 20 y un posible cambio de tendencia. Vamos a ver qué pasa en esas zonas. Si rompe los 23, igual puede avanzar a los 24 de forma rápida. Como escenarios probables, Celsia. Recordemos que estamos 6.200 contra 5.800. Vamos a agregar un poco más de presión a la baja mientras esté por debajo del 6.000. Entonces, por debajo de 6.000 puedo buscar 5.800 o 5.600. Si logra superar los 6.000, podríamos volver a zona de 6.200, 6.400. Importante esos niveles de 6.000 como resistencia de corto plazo para lo que sería este activo Celsia. Cementos Argos, un pequeño gap de ruptura o rotura, lo que significa que nos deja el 10.200 como resistencia. Mientras esté por debajo de los 10.200 existe posibilidad de corrección hacia los 9.800, 9.500 como zona de soporte, 9.800, 9.500. Estaremos evaluando entonces qué pasa con esa tendencia alcista con soporte más importante en 9.800. Por ahora el escenario de corrección es probable mientras estemos por debajo de los 9.200, ruptura de 10.200, perdón. Podría llevarlo de nuevo a 10.600. Cemex Latam Holding, fuerte rally el viernes en contra del resto del mercado y con muy poco volumen. No tengo ni idea por qué se dio ese movimiento, pero supongo que fue la ruptura de los 17.000. Así que nos toca evaluar el siguiente movimiento. Estamos por fuera de bandas, aunque las bandas no son muy amplias. 17.500, la zona de soporte. Si logra aguantar los 17.500, quiere decir que este movimiento tiene fuerza, así no tenga volumen en el último ascenso. La ruptura de los 17.500 lo podría llevar de nuevo a 16.500 en una corrección un poco más fuerte. Igual esta zona sigue siendo una zona de soporte. Atentos entonces al 17.500. Viene con ascenso y con volumen. No sé exactamente por qué sean estos movimientos. Y tenemos 18, 18.300 como resistencia. Puede ser que el movimiento no sea confiable por la ausencia de volumen del día viernes. Atentos a ver los 17.500. Si logra aguantar, los ascensos continúan. No tenemos niveles claros porque no estamos por fuera de terreno graficado en máximos históricos. Podríamos iniciar algo de proyecciones de Fibonacci, pero el volumen es lo que no convence en ese movimiento. Atentos entonces a los 17.500, puede continuar el movimiento alcista. Si rompe 17.500 podríamos corregir de nuevo a 16.600 y mantener todavía tendencia alcista. Canacol sigue oscilando sobre los 12.500, 12.600. Si llega a romper esos 12.500, 12.600, se podría perder un poco la fuerza alcista y tratar de buscar niveles de 12.000, 12.100 y hasta 11.100. Continúa dentro de ese triángulo. Vamos a alejarnos un poco. Continúa dentro de este triángulo. Si rompe los 12.000, 12.100 podríamos tener descensos adicionales y salir de esta congestión. Mientras tanto, por ahora el escenario es 50% probabilidad de ascenso como descenso. Dejamos un 12.600, 12.500 como nivel importante. Con concreto, 50% de probabilidad entre 1.350 y 1.450. 50% ascenso, 50% descenso. No hay un panorama claro. También el volumen ha venido descendiendo para con concreto. Corficol, que venía con doji piernas largas después de una euforia en los 38.600, 38.500 que siguen siendo la resistencia. Así que mientras esté por debajo de los 38.500 existe probabilidad de corrección hacia los 37.200 como la zona de soporte. Dependerá de esos niveles aguantar la tendencia alcista o no. La pérdida de los 37 lo podría llevar a 36.500, 36.600 como zona de soporte. Ecopetrol
Vamos entonces con carga de Ecopetrol, que también empieza a corregir. Bien el tema del dividendo. Eso podría hacer que la zona de los 3.800 a los 3.700 siga siendo la zona de soporte importante. Tenemos ahí promedios móviles de 20, 40 periodos, sobre todo el 3.800 por la línea de tendencia. Y ahí evaluaremos si puede volver a 4.100 o 4.200 a medida que se acerca el tema del dividendo. Después del dividendo, la presión bajista podría reaparecer para Ecopetrol. Ya estaremos evaluando los fundamentales para esa época. Pero por ahora, mientras esté por debajo de los 4.060, hay posibilidad de volver a 3.800 como zona de soporte, 3.700. Evaluaremos en esa zona si logra mantener la fuerza de los compradores o no. Empresa Energía de Bogotá, corrigiendo hacia 1.550. Recuerden, los 1.600 es la resistencia del día viernes. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún existe la probabilidad de volver a 1.550 y 1.500 dentro de tendencia alcista, la zona de promedios móviles de 20 y 40. Solo ruptura de 1.600 anularía la presión bajista y lo podría llevar a 1.650. 1.600 es el nivel clave de la presión bajista como escenario probable. Construcciones del cóndor con bajo volumen continúa avanzando. 1.250 el soporte, mientras esté sobre 1.250 aún puede volver a 1.350 como zona de resistencia, incluso 1.400, el promedio móvil de 200 periodos. Se mueve con poca liquidez este activo ENCA. Aparecen también vendedores correlacionados entonces el mercado, incluso en ENCA, que es un activo que por lo general no tiene correlación con el resto del mercado. Y tenemos el 11 como soporte de corto plazo. Ruptura del 11 lo podría llevar a corrección hacia el 10. Continúa entonces todavía con tendencia alcista entre la zona del 10 y el 9.60. Solo hay algo de presencia de vendedores. Si logra aguantar esos niveles o por alguna razón romper el 11.60 antes de tiempo, podríamos avanzar hacia niveles del 12.50, 12.70. Sería la siguiente resistencia. Soportes 11, 10, 9.60, niveles de resistencia 12.60, 12.70. Recuerden, poco volumen y bastante movimiento para este activo. ETB también presentó toma de utilidad, no obstante ETB el panorama es completamente distinto. Sale de una zona de acumulación de 4.40, 4.60 como zonas de resistencia. Así que esa es la zona de soporte tras salida de acumulación, lo que significa que si logra aguantar 4.60, 4.50, puede todavía avanzar hacia los 5.40. En caso de romper los 600 antes de tiempo, los 500, perdón, 500 antes de tiempo, podría avanzar a 5.40. Sigue también hay algo de presión de vendedores, algo de toma de utilidad, el sesgo es alcista saliendo de acumulación, zonas de soporte entre 4.60 y 4.50. En cuanto a éxito, tenemos también algo de corrección después de vela. Doji Lápida 31, apareciendo vendedores el día jueves. Hay espacio para corrección hacia los 29 y los 28. Recuerden que financieros y consumo podrían verse ligeramente afectados, no de forma grave porque la inflación no está por encima del 3%, pero sí le restaría algo de fuerza a esos activos. Así que aumenta la probabilidad de corrección hacia los 29, 28 después de haber alcanzado los 31. Hay bastante correlación en los activos de nuestro mercado. La resistencia 31, 29, 28, las zonas de soporte. Cerca del 31 sigue existiendo harta presencia de vendedores. Grupo Argos. Vamos con Grupo Argos. Los 21 es el nivel de soporte importante. Si logra aguantar los 21, un espacio para los 22. Si pierde los 21, pues habría la probabilidad de corrección hacia los niveles de 20.000 todavía dentro de tendencia alcista. Incluso serían los 20.500 para ser exactos. 20.400, 20.500 es la zona para mantener todavía la tendencia alcista. La pérdida de ese nivel podría generar una mayor presión de vendedores. Grupo Aval, después de llegar a los 3.40, 3.50, apareció vela, entonces el jueves, Doji Lápida, también presión de vendedores, dejando los 3.40 como resistencia, y la pregunta es hacia dónde puede corregir, donde está la zona de los 2.60, 2.50 como la zona de soporte importante para aguantar la tendencia alcista. Ruptura de ese nivel podría generar una presión adicional hacia los 1.200 por ahora, 1.260, 1.250 como la zona probable. Grupo Sura 36 el soporte, si aguanta 36 aún puede buscar los 38, si rompe 36 por velas hombre colgado aumentaría la presión bajista hacia los 36, 34, 700 y 34 como zona de soporte. 36, 34, 700 y 34 como zonas de soporte, 38 la resistencia. ISA también reportando algo de vendedores, ese 9200 sigue siendo una resistencia fuerte y esos 8500 serán ahora el nivel importante, 8500 como la zona de soporte y 8800. 8800, 8500 como las zonas de soporte para lograr mantener todavía el sesgo alcista. Si por alguna razón rompe los 9200 antes de tiempo, el avance puede ser hacia los 9500, 9600. Existe también la probabilidad. ISAGEN 3.200, vamos a dejar 50% de probabilidad de volver a 3.100 o 3.300. Continúa ese escenario de indecisión. Mineros, logra mantenerse por encima de los 2.960. Vamos a dejar los 2.960 como la zona de soporte importante, 2.960.
El oro se mantiene en $1.300 la onza, recuperando algo de terreno entre jueves y viernes. Así que 2.960, si logra aguantar, existe probabilidad de volver a 3.200 y 3.400 como niveles de resistencia. En cuanto a Nutresa, 27 contra 28, vela también tipo hombre colgado. Hay vendedores aquí en la zona 28. Si logra pasarlo, puede avanzar hacia los 29. Quiere decir que los compradores siguen ahí. Pero si rompe los 27.500 mínimos de las velas del viernes, podría descender hacia los 27 y 26 en corrección aún dentro de tendencia alcista. Importante esos 27.500 para Nutresa. Preferencial aval, también corrigiendo soportes en 1.280. Importante estos 1.280 como zona de soporte para poder volver a 1.350 a niveles más altos. Si llega a romper los 1.330 antes de tiempo, podría avanzar hasta 1.380. La tendencia sigue siendo alcista, simplemente hay alguna presencia de vendedor en los activos. Avianca Holding tratando de romper el triángulo, esta vez al alza en jornadas del viernes. ¿Esto qué significa? Que si logra aguantar el 1.250, existe la probabilidad de avanzar a 460 y completar la figura de continuación de tendencia. La ruptura de 4.250 sería una falsa ruptura, lo podría llevar a 4.060 con una mayor probabilidad de ruptura hacia los 3.600. Importante los 4.250 como zona de soporte en el corto plazo. Vamos a ver si logra completar la ruptura de esa figura de continuación de tendencia de ese triángulo que está presente en Avianca Holding. Bancolombia, 28 como resistencia, 27 como soporte. Puede oscilar entre 27 y 28. Si supera los 28 iríamos a los 29. Si pierde los 27 volveríamos a los 26. Importante, el activo todavía tiene tendencia alcista, aunque este activo tiene algo de divergencia. Eso es importante en el MACD. La divergencia anuncia la posibilidad de un cambio de tendencia, aunque falta la confirmación de la ruptura. Eso quiere decir que si rompe los 27, habría una mayor probabilidad de presión bajista. Mientras aguante los 27, todavía continúa el sesgo alcista. Importante esa divergencia en términos de preferencial Bancolombia. Carvajal Empaques también llega a la zona de promedios móviles de 30 y 40, de 40 y 20 periodos. Así que 3.300 contra 2.800 la zona de oscilación probable. A ver si nos dan una tendencia más clara porque no hay mucha liquidez por ahora. Preferencial Semargos. Velas de onda alta 10.200. Vamos a dejar 10.200 contra 9.900. Si logra aguantar los 9.900 y romper 10.200, puede continuar el avance hacia los 10.800, 11.000. Si hay pérdida de los 9.900, podríamos volver hacia los 9.500, 9.600 como zona de soporte. Importante por ahora, simplemente hay algo de indecisión. Vamos a estar atentos a esos niveles de 10.200 contra 9.900 para determinar un rumbo más claro en preferencial Semargos. Y la vivienda llegando a los 26, si lo supera puede avanzar a 26.627, de lo contrario 25 será el soporte para aguantar la tendencia alcista. La pérdida de los 25 lo podría llevar de nuevo a presión bajista hacia los 24, 23. Importante esos 25 por ahora en el corto plazo. Preferencial Grupo Argos, 21 como la zona de soporte. Si aguanta aún puede volver a 22, 22, 400. Si pierde los 21 volveríamos a la zona de los 20. Aún sigue siendo soporte de tendencia alcista, esa zona de los 20.000. Como escenarios probables. Preferencial Grupo Sura, 38 contra 36. Vamos a dejar esos dos niveles en posible oscilación lateral. Si hay ruptura de 36, podríamos volver a 34. La ruptura de 38 nos llevaría de nuevo a nivel de 39.000. Y para terminar, PREC, también con vela de onda alta, existe la posibilidad de que mientras esté por debajo de los 38.300, podamos volver a 36 y 34 dentro del proceso de corrección. De hecho, si usamos el retroceso de Fibonacci en este activo, Fibonacci Retracement, de todo el rally previo, 34, 32.800 y 31.400, las zonas de soporte para poder aguantar esa tendencia alcista. Entonces estaremos evaluando la corrección de darse. Recuerden que es probable mientras estemos por debajo de los 38.400. Ruptura de 38.400 lo llevaría de una vez hacia los 40.000 y el rally podría continuar. Así que en términos generales existe una alta probabilidad de corrección. No obstante, seguimos en tendencia alcista, lo que significa que los compradores pueden aparecer pronto. No sabemos el punto exacto de la corrección de darse, dónde terminaría. Dependerá de los fundamentales que vengan en próximas jornadas. Pero si no logra o si rompe los máximos de jornadas anteriores, la tendencia alcista puede continuar en la mayoría de activos. Por ahora sigue siendo el escenario más probable esa corrección, pero digamos que existe la posibilidad de que los compradores aparezcan ya que la tendencia sigue siendo alcista. Y si bien tuvimos un aumento en la inflación, que puede ser algo pesimista, alguien podría decir, no, pero es que el aumento en la inflación también significa un aumento en demanda. Entonces, ahí todavía puede haber algo de sustento para los compradores, pero dejemos el escenario más probable como un escenario de corrección hacia zonas
de soporte, misma situación para el mercado internacional. Pasemos entonces a las preguntas. ¿Por qué el IPC afectaría más a las empresas de consumo y financieras? El IPC es el índice de precios del consumidor. ¿Qué tanto están subiendo los precios? También es la pérdida de poder adquisitivo de nuestra moneda, así que a medida que los precios suben, pues nuestros ingresos compran menos, y si compran menos afectan a empresas de consumo. Y sector financiero, si tenemos menor capacidad de compra, menor capacidad de compra significa también posible menor capacidad de pago ante deudas o y también un posible ascenso en tasa de interés que podría verse reflejado como una disminución de márgenes en financiación. Son algunos de los tantos puntos que podrían afectar a estos activos. Sin audio en mineros, recuerden 2960 la zona de soporte, mientras aguante 2960 todavía puede volver a nivel de 4200, 4400. Si pierde ese nivel volveríamos a presión bajista. ¿Cuál es la fecha máxima para vender acciones de Ecopetrol sin perder el dividendo, teniendo en cuenta que el pago es el 28? Recuerden que el periodo de dividendo son 5 días hábiles antes del periodo día de pago, así que 22 de abril es el inicio del periodo de dividendo de Ecopetrol. Así que quien llegue con acciones el 22 de abril tiene derecho al dividendo. Quien no tenga acciones el 22 de abril y las compre entre el 22 y el 28, no tendrá derecho al dividendo. ETB salió de congestión. Si ETB salió de zona de acumulación, lo cual deja la posibilidad de un rally de mediano plazo, con soportes en 440, 460 por ahora en el corto plazo. Soportes de ETB 460, 440. La tercera onda de ENCA terminó, podría llegar a, hay vendedores, pero no necesariamente terminado, tendrá que romper los 11 para generar entonces ese movimiento más fuerte. El viernes pasado hubo una operación de BMC. Bueno, no hace movimiento de ese activo, así que no lanzaremos comentarios sobre el particular. Por favor, repetir ENCA. ENCA. Vamos con ENCA rápidamente porque hubo bastantes preguntas de ENCA. 11 es el detonante para ampliar la corrección hacia 10 o 960, que siguen siendo la zona de soporte de tendencia alcista. Si aguanta los 11, quiere decir que puede continuar todavía hacia los 11.8, 12.2, 12.7, sin perder tendencia alcista. Por ahora los 11 podrían llegar a ser el detonante para una corrección un poco más fuerte. ¿Qué tan buenos son los fundamentales de Empresa Energía Bogotá? Siguen siendo sólidos, aunque toca ver qué pasa también con el tema de Isagen, el nivel de endeudamiento, el dividendo sigue siendo relativamente alto, así que pues, los fundamentales siguen siendo sólidos. Recuerden que el mercado igual va en zigzag, así que no va en línea recta, simplemente estamos descansando un poco. Evaluaremos qué pasa con esta corrección, si es una corrección para continuar con tendencia alcista o perdemos la tendencia, lo sabremos día a día en el comité. ¿A qué hora sale el video en YouTube? Aproximadamente entre 9:30 a 10. En el corto plazo, ¿qué sucederá con las acciones de Pacific y Ecopetrol? Por ahora simplemente hay un escenario de posible corrección, aunque la tendencia sigue siendo alcista, así que hay que estar atentos a ver cuándo aparecen de nuevo los compradores. Bueno, hasta aquí entonces las preguntas. Muy buen día para todos. Atentos entonces a las zonas de soporte, a la presencia de compradores y vendedores en nuestro mercado, que nos daría un panorama mucho más claro. Por ahora, escenario probable, corrección. Muy buen día entonces para todos.